Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Muy bien, entonces noten ustedes, estas bestias del libro de Daniel, ¿qué representan, mis hermanos? ¿Recuerdan ustedes? Acerca de el león y las alas, acerca del oso y las tres costillas sobre su boca, que caminaba más alto de un lado que del otro, el leopardo con las cuatro cabezas y alado, y al final la bestia terrible que Daniel no pudo describir, sin embargo la muestra con 10 cuernos sobre su cabeza y un cuerno pequeño que hablaba grandes blasfemias. Noten ustedes esto interesante. Estas bestias de Daniel, mis hermanos, representan a los imperios y reyes que tuvieron contacto con el pueblo de Dios y que Satanás usó para tratar de destruirlo a lo largo de toda la historia. Muy bien. Así que Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 13, recoge estos símbolos para explicar lo que pasará en el tiempo del fin. Describe cómo el enemigo usará poderes políticos y religiosos en su plan para destruir a los fieles de Dios que vivan en los días finales. ¿Muy bien? Así que, sigue diciendo este capítulo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Muy bien, muchas veces, mis hermanos, nos hacemos preguntas de cómo es que este cuadro se comienza a unir, cómo este rompecabezas comienza a congeniar y a tomar este tipo de acciones. Muy bien, sigue diciendo el verso 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. ¿No que usted esta declaración? Hace señales a los moradores de la tierra, pero son señales que se les ha permitido hacer, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí, mis hermanos, es importante notar que esta bestia de 2 cuernos, que tiene apariencia de cordero, pero que habla como un dragón, que al final, mis hermanos, tendrá el poder de la primera bestia y que a filo de espada, mis hermanos, hará que la gente adore a la bestia, no es más ni menos que una potencia mundial, que pronto, mis hermanos, entrará en auge haciendo violar la conciencia de las personas, es decir, obligando a que se guarde el primer día de la semana. Muy bien, y esto es Estados Unidos. Muy bien, dice el verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay varias acciones, mis hermanos, que el enemigo ha usado a lo largo de la historia contra el pueblo de Dios y que usará en su plan final para intentar destruir a la iglesia. Hay lecciones que podemos aprender de las varias historias que hay en la Biblia. Muy bien, en primer lugar podemos tomar en cuenta la historia de Faraón intentando aniquilar al pueblo de Israel. Muy bien. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, esto fue una historia marcada. A lo largo de 400 años el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué sucedió con esto, mis hermanos? Muy bien, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, ¿qué sucedió? No dejaba ir al pueblo. Y por medio de transacciones, por medio de negociaciones, les decía, ok, vayan ustedes, pero dejen los animales. Vayan ustedes, pero dejen a los niños. Váyanse todos, pero dejen sus riquezas.
Ahora, ¿cuál fue, mis hermanos, la promesa, o por así decirlo, la decisión de Moisés dada por medio de Dios? No quedará nadie, ni una tan sola pezuña en este lugar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Ir y adorar en el desierto. Muy bien. Así que aquí podemos ver el primer ejemplo de cómo Dios, mis hermanos, libró a su pueblo, pero de parte del enemigo, tratando de aniquilar a este mismo, al pueblo de Dios. En Ezequiel 29, mis hermanos, hay una interesante referencia que nos dice quién estaba atrás de las decisiones de Faraón. Miren lo que dice el verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Verso 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y noten cómo lo describe, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Si ustedes notan, mis hermanos, detrás de los grandes gobernantes o detrás de las grandes potencias mundiales, a lo largo de toda la historia, quien ha manipulado, quien ha tratado de controlar para cumplir sus planes, ha sido el dragón. Muy bien. Así que, mis hermanos, no nos extrañe que en el tiempo del fin, también este mismo personaje trate de influir en la gente poderosa, en las naciones grandes, para cumplir sus propósitos. Ahora, la siguiente referencia, mis hermanos, se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 25-26. Precisamente en esta ocasión, el enemigo mezcló el poder político del rey Acab con la falsa religión de su esposa Jezabel para adulterar el culto verdadero de Israel y así separarlos de Dios. A la verdad, ninguno fue como Acab, dice la palabra del Señor, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Ahora, noten ustedes, mis hermanos, en este tiempo precisamente, a quien se le echó la culpa por causa de lo que estaba sucediendo en la nación, fue a quién? A Elías. Precisamente lo que sucederá en el tiempo del fin, siendo acusado el pueblo de Dios por las desgracias que suceden alrededor. Entonces, por culpa de los pecados de Israel y sus gobernantes, Dios cerró los cielos y dejó de llover por más de 3 años. Pero los gobernantes hicieron creer que el culpable de la sequía era el profeta Elías. Así Acab fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quienes, a los Baales. En tiempo de Elías, mis hermanos, los profetas no pudieron hacer descender fuego del cielo. Pero noten ustedes lo que sucederá en el tiempo del fin. En los días finales, los instrumentos satánicos sí podrán hacer milagros y maravillas que engañarán a quienes, a la mayoría. Ahora, ¿quiénes son esa mayoría, mis hermanos? Los inconstantes, los de doble ánimo, los que se dejan llevar por fábulas. Quiere decir, mis hermanos, que como dice el libro de Mateo, tratará de engañar incluso a quienes, a los escogidos. Pero ¿por qué no engañarán a los escogidos, mis hermanos? Por lo que hemos venido mencionando a lo largo de toda esta semana. Porque ellos, mis hermanos, habrán recibido la lluvia tardía. Porque después del zarandeo, mis hermanos, se podrá observar quién está de parte de Dios y quién está de parte del enemigo. Porque después de esto, mis hermanos, aquellas personas que han permanecido cerca del Señor sabrán identificar, sabrán, mis hermanos, que hay muchas cosas que aparentarán tener justicia, pero con sus hechos la negarán. Así que es importante tomar en cuenta que en los últimos días, mis hermanos, Dios permitirá que los enemigos de Dios hagan milagros. Muy bien. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, el decreto de muerte para los judíos en el tiempo de la reina Esther. Noten ustedes,
Una vez más, Satanás usó los poderes políticos para intentar destruir a Israel. Pero, ¿qué es importante de este relato, mis hermanos, de la palabra de Dios? Que en esta ocasión, el poder de la oración ayudó a que el pueblo fuera liberado. ¿Cierto? Y aquí es importante mencionar que no es quién ora, sino a quién nosotros oramos. Él es el que tiene el poder. Él puede librarnos, así como lo hizo en el tiempo de Esther, con todo el pueblo judío. Muy bien, en esta ocasión, mis hermanos, también usó a los reyes de Babilonia. Estamos hablando del enemigo, utilizó a los reyes de Babilonia y de Persa para elaborar decretos de falsa adoración e impedir orar al Dios verdadero. Así como en el caso, mis hermanos, de la reina Esther, la oración fue un medio importante para que Dios pudiera librar al pueblo. Pero habrán otras ocasiones, mis hermanos, cuando la oración, cuando la confianza y la fe en el Señor te pondrá en lugares poco agradables. Pero aún ahí, mis hermanos, podemos tener la certeza que el Señor estará con nosotros. ¿Qué es importante, mis hermanos? Recordar que nuestra fe no depende, mis hermanos, no depende en ninguna ocasión de lo bueno que esté sucediendo a nuestro alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra fe, mis hermanos, incluso nos llevará a que estemos con el Señor aún en medio de las llamas, que estemos con el Señor aún en medio del foso de los leones. Por eso es importante, mis hermanos, que ahora nosotros podamos determinar que nuestra confianza en el Señor será puesta en Él, no solamente cuando nos vaya bien, no solamente en las circunstancias donde podamos reír, donde podamos decir, Señor, gracias por lo que has permitido, sino agradecerle incluso, mis hermanos, en medio del dolor, en medio de las lágrimas y de las dificultades, poder agradecer a este Dios poderoso que ha estado con nosotros a lo largo de nuestra vida y de la historia del pueblo de Dios. Este mismo poder, mis hermanos, unió a los poderes políticos y religiosos para ejecutar el decreto de muerte ¿de quién? De Jesús. Ahí nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, quién estaba obrando detrás de los poderes tanto políticos y religiosos. Cómo, mis hermanos, humillaron al Hijo de Dios, cómo lo escupieron, cómo lo latigaron. Sin embargo, mis hermanos, noten ustedes, no fueron precisamente los hombres que idearon. Había un poder que estaba entretejiendo todas las sofismas, todas las mentiras, todos los engaños. Y eso mismo, mis hermanos, es lo que nosotros enfrentaremos en el tiempo del fin. La persecución es una realidad que se puede sustentar bíblicamente. Aparte de las evidencias bíblicas a lo largo de toda la historia, mis hermanos, debemos destacar las advertencias de Jesús y los escritos apostólicos. Note lo siguiente. Juan 15, 18 al 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La misma palabra del Señor menciona, mis hermanos, por medio de las palabras de Jesús, que si estas cosas hicieron con las ramas verdes, ¿qué no harán con las secas? Precisamente, mis hermanos, eso es lo que vendrá. Ahora, miren lo que sigue diciendo 34 y 36 de Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Noten ustedes, mis hermanos, que cuando se refiere a que no ha venido a traer paz, sino a traer a traer guerra en medio de las familias, ¿qué significa? Que mientras hayan personas, mis hermanos, que hayan tomado la decisión de servir al Señor a pesar de las adversidades, su misma familia se pondrá en contra de él. Por lo tanto, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos acerca del fuerte pregón y hablamos acerca del sellamiento? Que muchas personas en ese tiempo, mis hermanos, aún teniendo en contra a sus familias, aún teniendo en contra todas las cosas las circunstancias que se puedan cruzar para tomar su decisión, esto no los detendrá. Y precisamente es lo que describía Jesús.
No habrá paz en el tiempo del fin, sino espada. Porque dentro de la misma casa, mis hermanos, estarán los enemigos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, escuchen esto, y aún vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto es importante, mis hermanos, recalcar que cuando este tiempo llegue, así como habrán momentos, mis hermanos, como el relato bíblico, donde Dios podrá librar a algunos de las llamas, donde Dios podrá librar a algunos de las tremendas barbaridades que el enemigo tratará de hacer por medio de los gobernantes o de los líderes religiosos. También habrá muchas personas, mis hermanos, que serán acalladas sus voces por medio de la muerte, por medio de la cárcel, por medio de los tribunales. Pero mis hermanos, no con todo sucederá. Ahora, ¿recuerdan los textos que leímos durante la semana? En Efesios, que mencionaba que nosotros debemos de estar listos para dar razón de lo que creemos, dar razón de nuestra fe, con paciencia, por si Dios tiene alguna manera de alcanzar los corazones de estas personas. Mis hermanos, esto será una realidad. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Con vuestra perseverancia, ¿qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? Ganaremos nuestras almas. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué dice? Persecución. Ahora, hagamos un pequeño recuento hasta aquí, mis hermanos, de qué sucederá en el tiempo del fin. En primer lugar, como en tiempos antiguos, el enemigo usará las naciones más influyentes para perseguir al pueblo de Dios. En segundo lugar, la triple unión de Estados Unidos, el papado y las iglesias protestantes elaborarán un decreto, mis hermanos, que irá en contra de la ley de Dios. Y esto redundará, mis hermanos, en pérdida de trabajo, en posesiones y en garantía de nuestros derechos humanos. Note usted, cuando hay un toque de queda, ¿qué sucede, mis hermanos? Se pierden todas las garantías sociales, ¿cierto? De la misma manera sucederá en el tiempo del fin. Ahora, voy a pedirle en este momento a la hermana Janet Orellana que por favor nos lee esta cita. ¿Está con nosotros la hermana Janet? Amén. Amén. Dice, buenos días, mis hermanos. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Muy bien, gracias hermana. Entonces noten ustedes, mis hermanos, en primer lugar, mencionamos que la iglesia primitiva se corrompió. ¿Por qué? Se alejó, se apartó de la sencillez del evangelio y comenzó a aceptar costumbres y ritos paganos y perdió el espíritu y el poder de Dios. Ahora,
para que esto, mis hermanos, comience a formarse. Recuerden ustedes que lo mencionamos o lo comparamos a un rompecabezas. Para que los Estados Unidos formen la imagen de la bestia, dice que el poder religioso, mis hermanos, tiene que tener de alguna manera dominio sobre el gobierno civil. Y esto lo ocupará para alcanzar sus fines. Ahora, la imagen de la bestia, mis hermanos, se representará por medio del protestantismo apóstata. Es decir, todas aquellas iglesias, mis hermanos, que desarrollen o busquen poder o busquen ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. Muy bien. Ahora, mencionamos como parte también de un recuento. Comienzan a caer las primeras plagas. Al igual que Faraón contra Israel, hay reprensión hacia el pueblo del Señor por parte de los gobernantes. Y se busca aplacar la forma, o se busca la forma de aplacar la ira de Dios. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, recuerden ustedes, como toda la nación, como todo el mundo, mis hermanos, está desobedeciendo al Señor. Y hay un grupo, mis hermanos, que ha estado en este proceso del cual hemos hablado durante toda la semana. Ya ha habido la selección, ya la lluvia del Espíritu, la lluvia tardía del Espíritu Santo ha caído, ha descendido sobre su iglesia. Se ha comenzado a predicar el Evangelio con poder. Ya ha surgido, mis hermanos, el sellamiento. Noten ustedes que eso lo mencionaba dentro de los últimos días, que no puede haber tribulación hasta que todos los siervos de Dios hayan sido sellados. Entonces, mis hermanos, caen las primeras plagas. Y al igual como sucedió en el tiempo antiguo, los gobernantes de este mundo, mis hermanos, tratan de entender por qué están sucediendo estas cosas. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice Primeros Escritos, página 36. Voy a ver si la hermana Fanny, por favor, nos puede leer esta cita. Amén. Vi que los 4 ángeles iba a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Miren, mis hermanos, hasta dónde el enemigo sigue actuando, ¿sí? Mientras las plagas están cayendo, mis hermanos, sobre el mundo, estos poderes políticos religiosos, mis hermanos, tomarán la iniciativa y dirán, mira, si destruimos al pueblo de Dios, es decir, obviamente ellos piensan que por nuestra culpa está sucediendo estas situaciones en la tierra. Así que sucede, ellos sacan la conclusión de que si nos raen de la tierra, los males se terminarán. Noten ustedes, mis hermanos, yo podría decir que lo que estamos viviendo ahora es un pequeño simulacro de lo que va a suceder a grande escala en el mundo entero. Ahora, sigue diciendo, en primer lugar, mis hermanos, se culpa a los cristianos por las plagas, así como Elías se le culpaba de la falta de lluvia. Ahora, se establece un decreto de muerte en el que se prefiere que mueran unos pocos en lugar de muchos, al igual que el decreto de muerte sobre Jesús. Entonces, mis hermanos, comienza el tiempo de la angustia de Jacob. Para hacer una pequeña referencia, mis hermanos, ¿por qué mencionamos la angustia de Jacob? Si usted recuerda, cuando Jacob venía de Padán Aram, ¿sí? Y estaba yendo hacia su tierra, su hermano había sido incitado por Satanás para ir a buscarlo con 400 hombres armados. En este caso, mis hermanos, Jacob ya no iba solo. Ahora traía a su familia, traía a sus hijos, traía mucho ganado y muchas riquezas. Así que, ¿cuál fue la estrategia de Jacob? Separar los grupos para que si de alguna manera atacaran primero a un grupo y no lo que él tanto amaba. Ahora,
La aflicción fue tanta, mis hermanos, que él decidió que los grupos descansaran separados de él, y él pasó al otro lado del río Jaboc. Y mientras él estaba ahí en oración, mis hermanos, la preocupación más grande de Jacob no era tanto, mis hermanos, a perder su vida. El problema era que Dios se fuera a separar de él. Esa era la angustia de Jacob. ¿Será que él estaba perdonado? ¿Será que ya había sido perdonado por su error hacía 20 años atrás? Entonces, mis hermanos, la angustia de Jacob tiene que ver con nuestra propia preparación personal. Si es cierto que habrán persecuciones, habrán unos que estarán dando su vida, ofrendando su vida por causa de la pura verdad del Evangelio. Pero mientras tanto, mis hermanos, habrán otros que estarán luchando consigo mismo en sus corazones. ¿Será que el tiempo de gracia los ha favorecido? Y esa es la angustia, mis hermanos, que sentiremos en nuestro corazón. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debería serlo. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgarán el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte, si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Aquí es importante, mis hermanos, hacer un paréntesis. Note usted, tal y como describimos el día de ayer, que la marca de la bestia, mis hermanos, no es ningún microchip. ¿Estamos de acuerdo? No es una identidad donde usted tendrá todos los datos de sus tarjetas electrónicas, su número de identidad, su licencia para conducir, y si no presenta ese documento, usted no podrá comprar ni vender. Esas son ideas, mis hermanos, que vienen o que se han adoptado o que de alguna manera el pueblo de Dios hace referencia, porque es lo que los medios de comunicación manejan en el mundo entero. Usted y yo debemos recordar que la marca de la bestia y el sello de Dios tiene que ver con una decisión intelectual e espiritual. Una marca que no será legible, sino que se dará a conocer por la decisión que la persona está tomando. Muy bien, entonces mencionamos esto para que podamos tener una aclaración. Entonces, ¿por qué deberíamos estar tranquilos frente a todo, mis hermanos, lo que está por venir? En primer lugar, mis hermanos, deberíamos estar tranquilos frente a lo que se viene porque Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin de la historia de este mundo. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, Dios ha prometido, mis hermanos, no tentarnos más allá de nuestras capacidades. Es decir, que no nos sobrevendrá una tentación que no podamos soportar. No os ha sobrevenido, dice 1 Corintios 10:13, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Muy bien, vamos a pedirle en este momento al hermano Fabricio si nos puede leer esta cita, por favor. Sufrir con Cristo es un honor y es un privilegio. ¿Está por ahí el hermano Fabricio que nos lea esa cita? Muy bien, hermana María. Amados, Ok, muy bien. no os sorprendáis del fuego de las pruebas que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en las revelaciones de su gloria os regocijáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos, y Él es blasfemado por vosotros. Muy bien, noten ustedes, mis hermanos,
no os sorprendáis por el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si algo extraño está sucediendo. Más bien, mis hermanos, si nosotros compartimos los padecimientos de Cristo, regocijémonos, para que también en la revelación de su gloria nos regocijemos con gran alegría. Mientras unos, mis hermanos, blasfeman el nombre de Dios, por nosotros el nombre de Dios es glorificado. Mateo 5, 10 y al 12 dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos obtener regocijo y alegría en medio de la persecución, en medio de una amenaza que es latente y que pronto sucederá? Mis hermanos, podemos tener la misma seguridad que Daniel. Que tuvo miedo, no podemos nosotros negar. ¿Estamos de acuerdo? Pero su fe en el Señor, mis hermanos, lo rescató. Por eso la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 6, versos 7 y 8, por nada te afanes, sino presenta tus peticiones delante del Señor con oración, ruego y acción de gracias. Y la paz que supera todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, ¿por qué otra razón deberíamos de estar tranquilos frente a todo lo que está viniendo? Todos aquellos que tengan que pasar por la crisis final recibirán todas las herramientas espirituales que necesiten para ser más que vencedores en Cristo Jesús. El consejo de Jesús, mis hermanos, no fue que nos afligiéramos, sino que cuando estas cosas comiencen a suceder, cobremos ánimo y levantemos nuestra cabeza porque se acerca nuestra redención. Mis hermanos, esto es importante. Es importante recalcar, mis hermanos, que mientras el mundo esté asustado por lo que está pasando, usted y yo estaremos confiados. Usted y yo estaremos tranquilos en el Señor, porque sabemos que Él está dirigiendo la historia de este mundo. Otra razón para poder estar tranquilos es porque sabemos cómo esta historia, mis hermanos, va a terminar. Muy bien. Usted y yo, mis hermanos, estamos anticipados. Como dice el libro que escribió Pablo, Tesalonicenses, no estamos en tinieblas respecto a la venida del Señor y a los eventos que rodearán este evento maravilloso de la segunda venida de Jesús. Muy bien. Hermana Indira, ¿nos puede leer esta cita, por favor, del conflicto de los siglos? Sí. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, dan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Mis hermanos, esta es una de las citas, mis hermanos, que más debería alentar nuestro corazón. Así como hay un momento, mis hermanos, donde la crisis comenzará, también llegará un momento donde el gran conflicto será declarado terminado. ¿Y sabe qué es lo importante de todo esto, mis hermanos? Que ya no habrá más pecado. El universo habrá sido purificado. Y esa misma pulsación de armonía y de gozo en toda la creación declarará, mis hermanos, que Dios es amor. Mis hermanos, tenemos en Jesús una grande riqueza. Y es por eso, mis hermanos, que ahora el Señor insiste para que nosotros estemos a cuentas con Él. No importa cómo haya sido nuestra vida pasada. No importa si por alguna razón
en el transcurso de la vida te has desanimado, si en algún momento en el camino de la vida cristiana has decaído, hoy es el día de la buena nueva. Hoy es el día de la salvación. Si hoy, querido hermano, usted escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón. Permitamos, mis hermanos, que el Señor dirija nuestro camino. Permitamos, mis hermanos, que usted y yo formemos parte de ese ejército que clamará, que aclamará en el último día, mis hermanos, la victoria. Pero para eso, mis hermanos, es importante que ahora nosotros comencemos a tomar decisiones. Es importante que ahora usted y yo nos pongamos a cuenta con el Señor. Dice el libro de Isaías capítulo 55, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que será amplio para tener misericordia. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, es tiempo ya que ustedes y yo aprendamos a confiar en el Señor. Que el Señor dirija nuestro camino. Que el Señor nos pueda dar la seguridad de la victoria, mis hermanos, por cuanto hemos puesto nuestra confianza en Él. El libro de Salmo capítulo 91, verso 14 al 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, cobijémonos bajo el abrigo del Altísimo. Dios sea nuestra esperanza, Dios sea nuestra fortaleza. Y en el día del conflicto, miremos hacia Jehová de los ejércitos. Porque esta batalla, mis hermanos, no es con fuerza, ni con inteligencia, no es con ingeniosidad o con los medios humanos. Esta batalla se gana con el Espíritu de Dios. Querido Padre, queremos darle muchas gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha estado con nosotros. Cada mañana, Señor, ha estado haciendo una invitación y una reprensión, Señor, a ponernos a cuenta con usted. Perdónenos, Señor, si en el tiempo pasado no hemos estado haciendo lo necesario para tomar nuestra decisión por usted. Pero ahora, Señor, que usted nos ha mostrado el panorama de lo que sucederá en el tiempo del fin, ayúdenos, Señor, a que nuestra elección y nuestra vocación sea afirmado con más poder ahora, Señor. Sabemos, Señor, que pronto esto sucederá. ¿Cuándo, Señor? No lo sabemos. Pero sí sabemos, Señor, que usted ha dejado señales para estar preparados. Ayúdenos, Señor. Denos el privilegio de confiar en usted. Ayúdenos, Señor, a deponer nuestras armas, que son, Señor, la autosuficiencia, que son, Señor, el hecho de creer que somos ricos y que no necesitamos absolutamente nada. Ayúdenos, Señor, a comprar de usted oro fino. Ayúdenos, Señor, a recibir de usted el manto de justicia. Ayúdenos, Señor, a comprar de usted el colirio para que nuestros ojos puedan ver. Bendiga su iglesia, Señor. Ayúdelos en cada momento, Señor, de sus vidas. Bendiga a cada una de las familias aquí presentes, Señor, en esta reunión. Y a todos los que nos han de ver a través de la retransmisión. Bendiga sus vidas. Ayúdenos, Señor, a aprender a confiar en usted. Que su palabra, Señor, sea la esperanza y el baluarte de nuestro corazón. Y nos sostenga, Señor, en pie hasta el día último, cuando podamos verlo a usted venir en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.